Día de hoy. Bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro sincrónico, donde había quedado yo con el compromiso de compartirles a ustedes unos ejemplos para poder como aterrizar un poquito más y dar un poquito más de claridad frente a las evidencias que tienen que presentar de la fase de planeación, ¿cierto? Entonces voy a permitirme compartir pantalla para que podamos ver acá lo que vamos a ver como ejemplos. Entonces, aquí yo les descargué algunos ejemplos. Vamos a empezar con el ejemplo de mangas y cuellos. Entonces, este ejemplo de mangas y cuellos es la evidencia 1. Si se acuerdan que les dije que pues hicieran primero la 2 y luego la 1. Pero vamos a iniciar mostrando este ejemplo, que es la de las mangas y cuellos. Entonces, acá está, miren la foto como la entrega el aprendiz. Entonces, ahí están los distintos largos de cabeza de manga en una manga larga, ¿sí? Entonces, ahí se alcanza a visualizar. La imagen está bien tomada, hace un acercamiento a la manga sastre, la manga casual y a la manga deportiva, que es el largo de cabezas de manga. Aquí están las clases de mangas, entonces mire, acá la chica en la manga larga hizo todas las clases de manga, manga coqueta, corta, manga con altura de codo y manga 3/4. Acá están los estilos de puños que la instructora realiza en los videos tutoriales. Aquí está ya la manga coqueta desglosada. Están los trazos de los cuellos, entonces está estos cuellos que son por medida de contorno. Entonces acá está el cuello tipo Neru y el cuello tipo camisero, que es el que tiene el cuello y el pie de cuello. Están todas las señalizaciones, entonces miren a lo que voy en la calidad de las imágenes en la presentación de la evidencia. Aquí está la capota, que también es un elemento que no se solicita en la guía de aprendizaje, pero sí se los enseñan a hacer en los tutoriales. Entonces, pues sería importante que ustedes hagan también el desarrollo de capota para que tengan apropiación de ese patrón o de esa elaboración de esa pieza en específico. Tenemos también acá los cuellos de unión por hombro, ¿sí? Entonces acá está el cuello tipo marinero, está el cuello tipo bebé, está el cuello con solapa, que ya es un cuello por extensión, está el cuello, otro cuello con solapa y ahí termina esa evidencia de ese modelo que les estoy mostrando. Otra evidencia que hay acá, otro ejemplo de otra chica. Entonces acá empieza a mostrar los desahogos, cómo realiza pues obviamente los desahogos previos, perdón, antes de realizar ya las interpretaciones entonces ya con el molde, con los desahogos ya establecidos por sisas y por hombro y por cuellos, entonces empiezan a tomar las medidas de los contornos de las sisas, empieza a trazar el plano, dando como un paso a paso de todo el proceso que está haciendo. No se pide así la evidencia, esto es voluntario, por eso es que se les dice que pueden agregar o quitar diapositivas según la necesidad que ustedes vean. Cómo va tomando las medidas en la cabeza de la manga, en la profundidad de la cabeza de manga, cómo acomoda las reglas, en este caso el curvígrafo, cómo lo acomoda para trazar las curvas. Aquí continúa con el trazo del molde de manga, la verificación de las medidas, del trazar la sisa, las medidas de sisa. Aquí está también, continúa con todo el paso a paso de la manga y cómo finaliza la manga larga con cabeza de manga tipo deportivo. Aquí está con cabeza de manga tipo sastre, entonces igual, hace todo el paso a paso,
ubicaciones de reglas. Entonces, pues una evidencia sí es mucho más fácil para verificar el manejo de reglas, los trazados, etcétera. Demanda más tiempo y más organización porque son más imágenes las que ustedes van a tener que tomar y pues ella hace casi que un paso a paso hasta llegar a la verificación final del resultado ya de la manga terminada. Acá están los cuellos por medidas de contorno de cuello. Entonces ella empieza a explicar el cuello tipo Nerú. Entonces la medida de contorno de cuello delantero y cuello espalda. Cómo empieza a hacer el trazado del rectángulo con las medidas, el ancho del cuello deseado, la ubicación de las reglas para el trazado del molde y el resultado final del cuello tipo Nerú. Lo mismo con el cuello tipo bebé, que ya es por unión de hombro. Entonces, ¿cómo es la ubicación de los moldes? Va haciendo todo el paso a paso con los básicos. Hace las extensiones y las recuperaciones, hace el trazado del cuello, donde ahí pues ya lo marca el resultado final del cuello tipo bebé. Acá, la cuello por extensión el cuello tipo solapa. Entonces, acá está todo el paso a paso nuevamente. ¿Sí? Las medidas para hacer esa extensión y cómo va a ubicar según pues las medidas del cuello deseado y el resultado final del cuello de tipo solapa. Entonces, por ejemplo, esta evidencia no llevaba capota, la otra sí, por eso les mostré ambas. Entonces, sí queda claro más o menos cómo es esa evidencia, la de cuellos y mangas. Sí, señora. Profe, yo tengo una preguntita. Buenas noches. Buenas noches. Es que lo que pasa, bueno, en cuestión de la evidencia, también hay que de pronto colocar la foto de la prenda que uno está realizando. En esta no, en el de la interpretación de cuellos y mangas, no, no, señora. Ah, bueno, profe, muchas gracias. En la otra sí, ¿sí? En la de la interpretación de la prenda, sí. Ah, bueno, ok, gracias, profe. Bueno. Bueno, la otra evidencia, que es la evidencia 2. La otra evidencia es porfa, cierran los micrófonos, Ricardo y Sandra Bernal. Se oye como interferencia, Sandra Bernal. Bueno, la voy a silenciar yo. Estoy por allá las 8. La actividad 2 de interpretación. O sea, aquí ya vamos. Este es uno de los ejemplos que les voy a mostrar. O sea, acá está la interpretación del vestido con un corte francés y con vuelos en el ruedo o en el largo total. Entonces acá está, ¿sí? Aquí pues se alcanza a ver la interpretación de la prenda, que es uno de los ejemplos que se entregan ahí dentro de la guía. Entonces, no solamente se dejó el corte, sino también se dio la amplitud o vuelo, que son los cortes tipo godets. Y acá está el despiece, si ustedes alcanzan a fijar, acá se alcanzan a ver los colores del despiece de la pieza del delantero centro frente y la pieza del costado delantero, ahí se ve en morado. Acá en verde se ve el costado posterior y aquí en el negro, el más oscurito, se ve el centro atrás del posterior. Entonces, acá ya vemos unas imágenes como un poquito más cercanas de esa interpretación de ese vestido. Entonces, esta es una interpretación de vuelos en vestidos. No está la foto del vestido, pero la verdad con esta interpretación de la prenda, pues yo puedo visualizar cuál es el vestido que se está trabajando. En este caso, miren, acá está entonces la falda, cuál es el modelo de este tipo de falda que se está interpretando. Y aquí está al lado la interpretación de ese molde. Entonces, el delantero, ¿sí? El posterior que lleva, es una falda en A y lleva unos cortes, lleva 2 cortes y lleva la pretina por aparte. Entonces, miren, acá se alcanza a visualizar que el posterior va a dobles de tela, que el centro frente lleva botonado vera con cruce de botones. Entonces, esa es la idea y a mire, acá está inclusive el cinturón que llevaría la falda. Aquí está más detallado otra vez la misma evidencia de ese tipo de falda infantil. Y están los detalles acá del tema del cinturón. El análisis de vuelo o amplitudes en manga, entonces acá hacen una manga
para una manga con vuelo, pero no, pues no sabemos para qué prenda es. Pero acá está pues la interpretación de los vuelos en manga con todas las señalizaciones del caso. Entonces, miren, acá está la interpretación de esa manga. Y aquí, ya cuando sacó los cortes para darle las amplitudes y pues obviamente que la manga tenga mucho más vuelo. Amplitudes de vuelo, en este caso no sería en pantalón, sino mire, por ejemplo aquí cuando vayan a editar, estar pendientes de quitar las diapositivas que no se vayan a usar. Interpretación de blusa infantil, la imagen de la blusa que se está interpretando, el corte que lleva en la parte superior, casi que por encima a la altura del ancho de pecho. El cruce de botones, el posterior, la señalización, doblez de tela, la marcación de cada uno de los moldes y de las piezas, el cinturón, la pieza que lleva para anudar acá en la cintura, el moño de amarre. Acá está la manga coqueta con vuelos. Aquí está el cuello bebé. Entonces, porque son las partes o los complementos de esta interpretación de este tipo de blusa. Y ahí, o sea, como yo les decía, pueden interpretar una sola prenda o pueden hacer una por cada de las líneas. Eso dependerá mucho del compromiso de cada uno de ustedes. La guía solamente nos habla de una sola interpretación. Aquí hay otro ejemplo de la evidencia 2 para compartirles a ustedes. Esperemos ahí que nos abra. Bueno, esta evidencia entonces acá nos muestra desde el básico con el que van a trabajar para realizar la interpretación de una camisa slim fit. Entonces acá está el básico. Después a partir de ese básico pues empiezan a hacer los ajustes y las recuperaciones. ¿Cuál es el resultado de la interpretación de la camisa slim fit? Con la almilla delantera, almilla posterior, los desahogos por sisa, el cruce de botones, la marcación del bolsillo, el entalle por cintura, la recuperación también por la parte del largo, las pinzas, todo esto. La manga, aquí está ya los complementos de la camisa slim fit, entonces la manga con la manga larga, con la marcación de la abertura. Aquí están, miren, las verificaciones de las medidas, la señalización, la marcación. Aquí están, miren, las profundidades del largo de la manga, el largo de la sisa. Aquí ya está la parte del puño. Entonces acá tenemos nuestro puño doblez de tela. Y aquí está el cuello y el pie de cuello con sus respectivas marcaciones, señalizaciones, etcétera. Entonces, mire, este es el caso, una sola interpretación es válido, porque vuelvo y reitero, la guía de aprendizaje solo nos habla de que cojamos una línea, una prenda y una interpretación que ustedes le vayan a hacer. ¿Claros hasta ahí de lo que les he mostrado? Sí, señora. Listo. Ahora nos vamos a un ejemplo de la evidencia 3. Este ejemplo de la evidencia 3, que ya es el despiece de la prenda. Entonces acá está la imagen de la prenda que van a despiezar. Entonces acá está el plano, ¿sí? Ya está despiezado con sus correspondientes márgenes de costura. Entonces este es el delantero. Este es el posterior que está a la altura de la almilla, la marcación del doblez de tela, la señalización, los márgenes de costura. Aquí está la manga, una manga corta con también sus márgenes de costura.
Aquí está el cuello, acá está el pie de cuello, acá está la almilla y acá está la abotonadura, también con señalizaciones, márgenes de costura, etcétera. Y aquí, en esta evidencia, también pueden colocar de una vez el despiece de su tela con la ubicación del molde. Miren, es un tendido cerrado. Acá tiene la marcación de los márgenes de costura, del doblez de tela, perdón. Aquí están al orillo de la tela donde está doblado para que esas piezas salgan abiertas y salgan completas. Acá está el delantero y aquí está la manga y la botonadura. Aquí está la señalización de los patrones más cerca. Entonces, miren, las señalizaciones del cuello, del pie de cuello, las referencias, el nombre de la pieza, la talla, el nombre de la prenda a la que hace referencia, cuántas veces se cortan en tela, cuántas veces se cortan entre tela, los piquetes, la señalización. Entonces, por ejemplo, ella quiere jugar, como es una tela que es estampada de rayas, entonces en la camisa va a ir las líneas de manera vertical y la almilla va a quedar las líneas de manera, en este caso era para que lo hubiera acomodado de manera contraria, pero ella acá especifica que pues obviamente por cuestiones de ubicación no alcanzó a que le quedara totalmente el diseño al contrario de las líneas. ¿Qué más les muestro acá? Ah, y la salvedad que se hace, que yo creo que les va a pasar a muchos de ustedes porque no hemos iniciado el curso de Optitex, es que pues nos va a quedar pendiente la parte del trazado digital. Si no iniciamos Optitex, pues de todas maneras, quienes ya tengan nociones de Optitex y puedan hacerlo teniendo como referencia el paso a paso que se entrega en la plataforma, fabuloso, se recibe, pero quienes no, también se les recibe la evidencia. Sin la parte de Optitex, haciendo la salvedad, por favor, de la notica de que no han hecho el curso de Optitex, porque me informaron hoy de que al parecer los cursos complementarios de Optitex estaban en revisión. Entonces, por ahora no los estaban ofertando. Me iban a mirar a ver de qué manera se puede orientar un curso. Entonces, pero de todas maneras, la nota no se les vería afectado a los chicos que no entregaran la parte del patronaje digital. ¿Alguien levantó la mano? Sandra Bernal. Sí, buenas noches, profesora. Sandra. Profesora, para hacerle una pregunta sobre las pinzas que van al contorno en una blusa. ¿Al contorno o al costado? Contorno, sí, a la separación de busto y al costado y en la Las parte pinzas que van trasera también. sí, en el medio, sí. No a lo largo, sino al contorno, ¿sí? Esas son las que se llaman contorno, no sé. No las de largo, no las que recogen a lo largo, sino al contorno. O sea, usted me habla como si la pinza fuera acá, ¿sí? O acá. Sí, esa. No, la primera que me señaló. Sí, Quisiera las saber. del talle, sí. Bueno, yo le pregunté hoy, esas pinzas van después de los desahogos, ¿cierto? Lo que pasa es que esas pinzas no tienen, su merced me preguntó lo de los desahogos. El desahogo se dan por los costados, Sandra. La medida de contorno, la Sí. medida como tal de altura de busto, por ejemplo, no va a tener ningún tipo de afectación con el desahogo que se dé por costado. En un video miré que uno le aumentaba 2 centímetros para el dobladillo. Pero es que el dobladillo es abajo. O sea, cuando haga la pinza no tomo en cuenta la medida del dobladillo. No, porque no entiendo por qué tendría que ver el dobladillo. O sea, la medida de altura de busto la tomo desde unión cuello-hombro hasta el pezón. Entonces el dobladillo es el largo de la prenda, no entiendo en qué momento se va a Es afectar. que ahí va mi pregunta, profesora. Ahí me dicen que tome como referencia para iniciar la pinza los 5 centímetros que uno baja, ¿cierto? Es que no se me olvidó el nombre. Espérenme un segundo. Ujú. Pero usted me está hablando exactamente de cuál prenda, de interpretar que una blusa femenina, un Sí, vestido. una blusa femenina. Ahí en el video dice que el contorno de busto baja de 5 centímetros y que tome ese punto como referencia para llegar la pinza que le digo. Del contorno de busto baje 5 centímetros.
Sí, es que esa línea no, es que se me olvidó el nombre de esa línea. La que sigue más abajo. O sea, la línea de busto es la que va con la sisa. La línea, no, Ahí, hay una línea que es como la línea de anchos, que es por donde se marca la sisa. Y esta sí, línea es la línea de busto. exacto. Entonces ahí me dice que, o sea, en el video de esas pinzas, quedé como perdida porque es que la señora, ahí ella me dice que tome en cuenta por donde Sandra, termina la pintura. de qué video me está hablando exactamente? Y lo miramos a ver qué parte es la que usted está confundida. No, profe, es que yo ahorita estoy es desde el celular y yo miro los videos es en el No, computador. yo puedo mirarlos desde acá. Dígame qué prenda es. Pues es donde ella empieza a hablar lo de las pinzas. Pero es que ella habla pinzas en todos los. El segundo video en femenino. Ya voy. Teoría de información. No. Esperen que esto está lento. Entonces mi pregunta era, yo tomo desde ese punto y lo divido hasta la cintura y en la mitad va como el centro de la pinza. No. Es que ahí es donde quedé Las, perdida. las pinzas, cuando usted termina una pinza, que era lo que yo les mostraba ahorita, voy a abrir otra vez esta evidencia, que yo les mostraba ahorita en esta, ¿cuál era la del vestido? Esta no. Eh, esta sí es. Ah, esa línea se llama de separación de busto, la que le digo. El punto, es porque la separación de Sí, busto no es una línea, es un punto. sí. Y entonces ahí ubico ¿No? el Este, punto base para las pinzas, sí. este punto es separación de busto, exactamente, es un punto, que es la medida que se toma desde altura, desde unión cuello-hombro hasta el pezón. Ese es el punto donde está la altura del pezón. La medida de separación de busto, recordemos que es la que va de pezón a pezón, es decir, este es mi centro frente, ¿sí? Esta línea que está acá es mi centro frente, la mitad de mi delantero. Si yo me voy hacia un lado, si yo me voy hacia este lado, de aquí hasta acá, es mi separación de busto, mi mitad de mi separación de busto, porque la totalidad de la medida de separación de busto va de pezón a pezón. ¿Sí me hago entender hasta ahí, Sandra? O sea, la línea de separación de busto va debajo de la de contorno de busto, ¿sí? No, esa línea no se llama separación de busto. Separación de busto es el Uy, o punto sea que el manual donde llega está, el vértice de pinza. o sea que en el manual está mal. No, en el manual no dice en ninguna parte que esa línea se llame separación de busto. No hay ninguna línea en el manual que se llame separación de busto. El punto se llama separación de busto. Dice ubicación, pinza, pues es que esa línea se hace básicamente es para la ubicación de la pinza del delantero y la del costado. Ahí en el manual dice eso. No. Pero esta línea también sirve para saber dónde va a llegar la caída de la sisa, dónde va a llegar la unión de sisa a costado. Sí, ¿Sí? esa sí sé que es la, Esta línea es la línea de busto, esta línea es la línea de busto. sí, esa es la línea de busto, sí. Pero no entiendo su pregunta, Sandra, de la parte del dobladillo. Estoy mirando su molde, profesora. Sí, es lo que estaba pensando. O sea, la pinza, el centro de la pinza, entonces es lo que le llaman el punto de la pinza. Este se llama vértice de pinza. Donde una pinza nace o muere, Empieza. se llama vértice de pinza. Ahí inicia. Y la mitad es abajo Esto donde es la cintura. Entonces, a partir del vértice de pinza de la altura de busto, entonces de ahí marcamos hacia cintura, ¿sí? La medida del esa es ancho la de cintura. cintura. Esta es la cintura, esta que está acá abajo es la cintura. Y entonces ahí en el video la profesora dice que una medida estándar podría ser 10 centímetros. O sea, uno le alarga 10 centímetros para que Pero continúe la pinza. de largo de pinza, Sandra, hacia cadera, para hallar el otro vértice de pinza. O sea, ahí se alargaría la blusa.
la camisa. No, porque estamos hablando de un vestido. No, Uno no yo estoy saca, hablando de camisa. bueno, uno no saca ni el largo de vestido ni el largo de camisa a partir de pinzas. Uno saca el largo a partir, ya sea, en el caso de las interpretaciones que les muestran en los videos, lo sacan a partir del costado, que dan una prolongación a partir de cintura. ¿Sí se ha dado cuenta? Que les dicen prolonguen X medida para prolongar el largo de la prenda o de la camisa, ¿sí? Y esa medida usted la puede verificar desde la media unión de cuello-hombro hacia el largo deseado de su camisa. Normalmente 60, 59 centímetros de largo de la prenda. Pero ese largo no tiene nada que ver aún con las pinzas. Porque usted saca los largos, usted hace los desahogos y después inicia a hacer las pinzas que usted quiera hacerle. 30, 50. ¿Cómo? No, pues es que no entiendo cómo es la terminación de la pinza en la parte de abajo. Pero eso dependerá del diseño que usted quiera hacerle, Sandra. Si usted quiere que su camisa lleve un corte, venga, me voy a una camisa. Véngale ahora acá una camisa. El otro. La camisa que habíamos visto ahorita. Esta no lleva pinza, entonces esta no me sirve. Vestido, esta es falda, esta es falda. Es manga, manga, manga. Camisa, esta camisa tampoco lleva pinza para explicarle a usted. Vamos a irnos a sacar, ya nos cargó esto. Usted exactamente tiene ahí a la mano cuál es el diseño que usted quiere hacerle para poderle orientar cómo tendría que hacer la interpretación. No, profe, no, yo no lo tengo en físico. Yo quiero una camisa pues ajustada al cuerpo y con cuello negro y manga tulipán, pero pues yo el molde, el primero lo había hecho por la primera guía que decía el chaleco, pero pues ese no lleva nada de que a ancho. Entonces yo volví a mirar en los videos de pinzas pues para hacerle los ajustes el sistema de ajuste para que quede entallado. Pero entonces ahí es donde quedé porque no entiendo. Mire, Porque acá pues hay un tipo de camisa con almilla y con pinzas de entalle, ¿sí? Entonces, mire, acá estas pinzas de entalle, ¿sí está viendo en mi pantalla? sí, Entonces, a partir del básico dan los desahogos, primero que todo, da la prolongación porque el básico llega hasta la cintura, Sandra, que es lo que usted habla del chaleco, que no se llama un chaleco, sino es un básico. Entonces, este básico que llega hasta la cintura va a quedar prolongado de largo, ¿sí? Pues, se le va a dar una prolongación a ese largo para poder continuar con la elaboración del molde. A partir de que usted ya haya hecho, cuando ustedes están haciendo las interpretaciones con los básicos, ustedes tienen que marcar, por ejemplo, los vértices de pinza, porque el básico femenino trae unas pinzas, entonces usted tiene que marcar esos vértices no se van a mover, no van a cambiar. o sea, sí, ese largo va es desde el hombro o desde la Desde sisa. los costados se toman los Del, largos que están dando de del costado interpretación. de sisa. Del costado, sisa, sí, señora. Ah, ok. Es que Mire, lo que pasa es que, bueno, sí, que pasa es que los videos están como, o sea, por lo menos cuando ella explica lo de las pinzas, pues dice más adelante le voy a explicar lo de los desahogos. Entonces uno que ahí loco no, pero mire, porque acá hace los ella, libros y los mire, desahogos. no, es que ya, mire, aquí ella está acomodando el ¿Dónde está molde. así? Mire, ella está acomodando, está calcando el croquis y en el croquis está calcando hasta los vértices de las pinzas, ¿sí? Mire, ahí está el vértice de la pinza. Sí, lo ¿Sí? que pasa es que como uno empieza a mirar primero lo de las pinzas y después ya mira lo del molde Por eso, Sandra, pues, porque del molde ella le está completo. explicando, exacto, porque hay que mirar todo el contexto. Mire, aquí ya está dando el desahogo de 1 centímetro, ¿sí lo ve ahí?
Sí, pero ya cuando está haciendo toda la blusa. Que Sí, yo estaba mirando, era el pero de la construcción de pinzas primero. no, porque ella en el de pinzas solo explica los traslados de las pinzas y en el traslado pues no va a hacer las interpretaciones de largo, solo les está enseñando cómo mover las pinzas por todo el molde, que pueden trasladar ustedes pinzas en las sisas, en los costados, en cintura, en cuello, en hombro, etcétera. ¿Sí? Entonces son dos cosas Sí, distintas. otra pregunta, profesora. Si uno quiere pinzas, en las pinzas de contorno, de largo, o sea, uno puede ponerle pinzas de todas. Otra Digamos, si uno vez. quiere ponerle en el cuello, No, a no, lo largo, no, a pues lo no ancho, puede, o solo no. puede decir una. No, no, no puede hacer pinzas por todo lado. Tendría que repartir el ancho de pinza por máximo en dos sitios, pero no ponerle pinza en todas partes. Podría hacerle cortes si quiere, pero pinzas por todo lado, Mm. no. O sea, solo se puede utilizar unas. Sí, no, y aparte la prenda no quedaría funcional. Dígame un diseño que usted quiera hacer con pinzas en todo lado. Pues, o sea, me refiero a que, pues, por lo menos yo estuve mirando unos modelos y como en la parte del cuello sale como unas pinzas. Y obviamente, pues, la pinza, la blusa de mujer, pues siempre debe ir como entallada en la cintura, ¿no? Sí, sí, pero en cintura sí, pero en cuello no necesita uno un entalle. La pinza que se da por cuello es cuando queremos hacer, por Como ejemplo, un frente. exacto, queremos hacer una blusa tipo corte, de esas blusas que llegan acá al cuello. Ahorita se me fue Como Nerú. el cuello. No es de siquiera Neru, de esos que vemos que son recogidos aquí, que vienen, voy a dibujarles. Dibujarles porque no me acuerdo el nombre de ese tipo de prenda. Aquí les voy a dibujar. Estas que vemos, acá viene el fruncido del cuello, y aquí vienen escotaditas por sisa, y aquí caen. Sí, de esos vestiditos. Para ese tipo de cuello, nosotros sí necesitamos hacer pinzas acá, en cuello, para poderle dar esa amplitud y darle acá, obviamente, revocarle sisa y le podemos revocar mucho más si se desea, para poderle dar ese modelo a esa prenda. Pero pues ahí lo que yo le digo, o sea, yo no veo funcional hacer pinzas en hombro, en cuello, en sisa, en costado, en cintura, porque pues no sería funcional en una prenda. No, y mi pregunta entonces serían, esas medidas no están para poder hacer todas esas pinzas. ¿Cómo El así que yo- básico, el básico que tenemos no está para El poderlas hacer básico todas. tiene 3 centímetros de pinza en cintura. Eso es lo que tiene el básico. 3 centímetros. Y tiene una pinza por costado, no recuerdo exactamente de cuánto, pero 1,75 creo. ¿cómo? 1,75 para cada lado, creo que decía en el video. ¿En costado? Sí, y en delantero decía 2,5, en costado 1,75 y en el otro 1,5 en posterior. Perdón, profe, pero eso es sobre la medida del tallaje de la 10, persona en específico de talla esa talla. 10. Talla 10, Ujú. pues como se está trabajando la talla No, que se utiliza en el patrón no, básico. esas pinzas no son camisa de fuerza. Ustedes pueden variar los anchos de las pinzas deseadas sin importar el tallaje. Eso sí ya depende de cada patronista. Es una medida que se les da como referencia, pero no es una camisa de fuerza que siempre tienen que usar esa medida de pinza, no. O sea, en el patronaje no hay nada escrito. Usted puede hacer 1000 cosas en el patronaje. La idea es que usted todo lo que haga, pues lo prototipe y mire si realmente es funcional o no. Porque Sí usted queda puede bien, sí, hacer porque 1000 cosas. la idea es hacer la prenda y poderla usar y que quede bien, porque Exacto. por eso es que yo miro bien las medidas de las pinzas y pues, porque pues por mí fuera, pues dejaba la primera evidencia que dice que era el básico superior normal sin sistema de ajuste, pero entonces yo Pero, sí la quiero hacer bien, pero o igual sea, y su merced tiene que hacer es una interpretación, no es otra vez entregar el básico.
Es hacer una No, yo ya, interpretación de la prenda. yo ya, o sea, la primera evidencia era coja y hágale la interpretación, pero la segunda, no, la tercera ya es la prenda que uno va a hacer. Por eso es que yo estoy preguntándole para que me quede bien, porque Ujú. la cuestión es que ya es la prenda que se va a realizar y si yo le hago poquito aumento de pinzas o harto aumento de pinzas, después no me va a quedar. Por eso es que le preguntaba, Sí, no. porque esto sí se va a elaborar. Esta, lo que yo les estoy invitando es que primero, pues su merced me dice que cómo se hace el desahogo y eso. Primero yo que le recomiendo que su merced termine de ver el video, porque ahí sí está cómo hacer el desahogo y está el ejemplo con una camisa femenina. ¿En el segundo? En el que yo le mostré No. ahorita, ¿se acuerda? En el que le proyecté que usted dijo que no lo había visto. Ah, en el que es de toda la camisa, no, es que yo voy en el de las pinzas. Exacto. Entonces, por favor, vea el video porque ahí está la explicación de cómo hacer la camisa entera, larga, cómo cerrar las pinzas, el ruedo que usted dice, esos 5 centímetros, no entiendo, no tiene nada que ver con la altura de Los dos, son dos. Ah, eso. no, lo que yo le digo de la línea es la línea que, los 5 centímetros que se bajan para coger el inicio de la pinza. Los 5 centímetros que se van para coger el inicio de la pinza. Mira, ahí lo pasaste, profe. Por ahí pasó. Mira, ¿sí ves? 5 centímetros. Pero esta pinza es de la construcción del básico y es la pinza, esta no, esta es la pinza que estamos construyendo para construir el básico y es donde va a llegar la altura de busto, pero como ese vértice su merced lo calca, cuando esté haciendo la interpretación y la profe le va a mostrar ahí en el video tutorial, ustedes tienen que calcar el croquis Sí, y los vértices de pinza, Sandra. Los vértices de pinza quiere decir estos puntos donde la pinza llega. sí. Esos los tienen que calcar, entonces no se van a mover cuando usted haya hecho la interpretación de la prenda. Profe, entonces una pregunta. Si de ahí es el punto a donde llega la pinza, entonces la pinza va de ahí hasta la cintura, Sí, completa. Y o y sea ahí, que en la mitad iría más o menos como pues como la pinza es como un triángulo, ¿no? sí. Por eso, de ahí tiene que continuar porque es que esto Pues, está, ¿por qué no me hace un favor? Usted me la dibuja ahí para yo entenderle que dibujado sí entiendo. Qué pena. dibujarle que acá la interpretación. Sí, sí, ahí encima como, como va la pinza ahí encima. Así es que yo lo estoy haciendo mal. Mire, cuando ustedes están acá trazando esta pinza, Sí. pero eso lo van a hacer es en la interpretación, tiene unas terminaciones, ¿sí? Bien, Y yo lo estoy aquí haciendo. Y aquí, esta se me corrió. Esto va aquí desde el vértice. Esto va desde el vértice. Entonces tiene unas terminaciones. Cuando ustedes están trazando estos moldes, les van a dar unos desahogos de 1 Sí, centímetro, ¿sí? Unos desahogos. Y a partir de esos desahogos, les van a decir que el largo de la pinza, que es lo que dice ahí de 10 centímetros, se puede 10 prolongar, centímetros. Sí. es para cerrar esa pinza, porque ahí O sea continúa que la blusa. O sea que esos 10 centímetros vendrían a dar con los 69 de largo. O sea, más o menos vendría. No, Sandra, no le puedo dar una medida específica porque eso todo dependerá de la interpretación que usted quiera hacer. Sí, pero ya lo Y entendí. estas pinzas usted las puede sacar desde hombro, ¿sí? Y a hombro también le puede hacer una pinza si quiere hacerle de una pinza de 1 centímetro, se la puede hacer. O la pinza la puede sacar desde sisa, entonces ya en sisa pues obviamente la va a hacer es con curva, ¿sí? Aquí no sé cómo Sí. dibujar las curvas con este. La va a hacer es con Profe, una curva, pregunta, ya señora. que está ahí, esa línea que dice talle frente desde el inicio del cuello hasta la cintura, ¿es para qué, profe? No, esta línea es solo de construcción, es la medida que nosotros tomamos de talle delantero, para que usted verifique la medida de talle delantero. La medida que Ah, ok. estamos presionando de cuello, hombro hasta cintura, en diagonal. ¿Se acuerda que ustedes toman talle delantero y talle espalda, centro, frente y centro atrás en el Sí, toma de sí, medida? profe, sí. Sí, profe, le comprendí. Esas son. Muchísimas gracias. Sí, señora. Entonces, ¿sí me hice entender mejor, Sandra? Sí, sí, claro, ahí ya lo entendí.
ya despejé la duda que tenía. Entonces, porfa, esta medida, el vértice de pinza, ustedes lo pueden verificar, no se queden amarrados solamente si quieren con el tutorial, ustedes pueden verificar y más las personas que están haciendo un sobre medidas o las personas que quieren hacerse la prenda para ustedes mismos. Verifiquen la medida desde unión cuello-hombro hasta altura de busto. Si el pezón no les llega a esta altura, pues ubíquenlo donde debe llegar el pezón, ¿sí? Y ahí marcan nuevamente el vértice de la pinza y desde allí empiezan a marcar las pinzas. ¿Sí me voy a entender? Revisen la separación de busto. Que mi separación de busto sea 18, entonces la mitad son 9, entonces yo voy a verificar que de centro frente hasta el vértice de mi pinza me mida 9 centímetros. Todo eso yo lo puedo verificar en el molde y transformarlo si tengo que transformarlo. ¿Listo? Sí, era eso, profe, gracias. Listo. Tengo 3 manos levantadas. Sandra, bueno, Sandra que ya intervino. Giselle. Sí, Miss, buenas noches. Cambiando un poquito de tema a lo que usted decía al principio sobre Optitest, que no hay cupo, que no se puede por ahora hacer el curso y eso. Los que queremos hacer pues el trabajo completo con Optitest, ¿cómo hacemos para adquirir los demos? Que usted nos había hablado el otro día de los demos que tenía, que nos podía pues dar en el curso para hacer siquiera la falda. ¿Cómo hacemos en ese caso? Sí, pero es con los mismos profes que ellos son los que me brindan los demos. Entonces yo estoy pendiente de la respuesta de ellos, Giselle, para que me compartan como ese tutorial que ellos comparten y que ustedes les dan el paso a paso para que puedan descargar el demo de Optitex. Porque yo estuve averiguando que costaba la licencia de Optitest. La última versión está en 230.000 pesos por un año. Sí, Trae y eso que debe ser una licencia pirata, porque la verdad una licencia original vale millones, no es de o miles, sea, no, son millones de pesos. o sea, yo estuve averiguando en Mercado Libre y en otras aplicaciones o sea, no daban los demos y hasta el curso. Entonces, quería saber para ver cómo hacemos en ese caso. El profesor en caso no nos puede dar los demos. ¿Queda esa tarea inconclusa o cómo hacemos? No, Giselle, por eso les estoy diciendo. Por ahora, quienes quieran ir entregando, pueden ir entregando sin la evidencia de Optitex. Después me envían, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, la evidencia solita de Optitex. Yo ya me quedé comprometida con la instructora, inclusive les voy a reproducir solamente el pedacito del mensaje donde ella me da la información del caso de que no hay licencia. Espérenme porque no sé ni en qué parte era. Espérenme. Esperen. Espérenme, desconecto acá el Bluetooth este. Virtual no tenemos código activo para Optitest. Nos dijeron que ese curso incluso lo bajaron de la plataforma del catálogo de cursos virtuales complementarios porque dijeron que estaba en revisión, que lo estaban cambiando, que no sé qué. Pero déjame que por ahí me dijeron que hay unas personas que necesitan, yo coloqué pues como la inquietud en el centro y se podría dar, pero como formación complementaria y virtual, pero con el código que están trabajando los chicos, los técnicos. O sea, allá hay un curso con el que les dan a los técnicos y pues ese tendría otro código. Entonces, mire, ya la gestión se está haciendo, Giselle, por favor, tengan un triste de paciencia. De todas maneras, hay otras evidencias que pueden ir adelantando mientras nos dan solución a ese tema de Optitex. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Giselle, Sí, señora. gracias. Yuri tiene la mano levantada. Profe, con respecto a los moldes, Sí, señora. la profesora en el video dice que para hacer pues como un molde sobre medida en la línea del hombro, ella no le suma los 0.3 al posterior y tampoco le resta los 0.5 al frente. No, yo la hice pues porque yo lo estaba haciendo sobre medida, porque ella dijo que los que sí están haciendo sobre medida, sí la colocara tal cual estaba en el molde. Yo me pregunto, ya sumándose 7.3,
o restando ese 7.3 y el 6.5, que es lo que me da a mí de medida de hombro, tomando pues, sumando pues lo que dice pues ahí pues la guía, me da 8 milímetros de diferencia. Si yo voy a unir esos dos hombros, ¿cómo hago para contrarrestar pues esos 8 milímetros que me faltarían del uno y del otro? Lo que pasa es que eso ya lo decía en la explicación, eso lo hacen a punta de planchas industriales para hacer como la horma del cuello y en el momento de la confección tratar de hacer como una especie de fruncido, pero tienes un fruncido mínimo porque usted mismo lo está haciendo, son 8 milímetros. Entonces es un fruncido mínimo que debe repartirlo dentro de todo el largo del hombro para darle esa recuperación y darle como esa horma, que solo se hace Profe, sobre medida y- porque eso demanda más tiempo. Señora. profe, pero es necesario tomar esos, o sea, sumarle y restarle lo que dice ahí, o No, lo puede dejar como ella lo la puede hizo dejar, lo puede dejar parejo. O sea, lo ideal es que dejen las medidas iguales, largos de hombro en delantero y posterior igual, para que las piezas casen, costados que casen, porque pues obviamente todo ese tipo de recuperaciones no lo hacen las industrias, no lo hacen a nivel industrial, que es lo que ustedes están estudiando, porque eso demanda más tiempo y pues los tiempos en confección, hay tiempos que pues la idea es aprovechar, porque entre más tiempo demande, más tiempo demore, pues menor va a ser el margen de ganancia. O sea, profe, que, o sea, esas 0.3 y 0.5 no influyen de pronto en algo, pues, o ¿por qué están ahí? Es lo, ¿por qué están ahí? O Por sea, eso, no. Yuri, para darle una mejor horma a la prenda, se supone que para que esté Mm, producido de una mejor horma, pero solo se maneja de manera como le dijera yo, de manera como artesanal, manual, más no a nivel industrial. ok, profe. Y una última pregunta. Profe, yo lo que le volví a preguntar sobre la diferencia de los 10 centímetros que yo tengo de cintura al busto. Ahí, ¿cómo hago entonces para que no me quede esa bolsa en el costado? Usted me dice que puedo hacer la pinza, pero si yo no quiero pasar esa pinza a la tela, ¿cómo hago entonces, profe? Yo le daba a usted la opción de que usted cerrara esa pinza en el molde, ¿sí? Cerrara la pinza en el molde y ya cortara el molde con la misma horma que le va a dar la pinza. O si no, que confeccionara la pinza. Pero también le decía a usted, como usted lo quiere hacer en un ojalillo, todavía no corte el ojalillo. Primero prototipe eso en una tela económica, que sea un tejido plano, porque el ojalillo es un tejido plano que no tiene elastómeros, entonces prototípela en una tela género, de esas de sábana, que no son costosas. Y usted mira Sí. cómo le va a hormar con la pinza cerrada en tela y con la pinza cerrada en papel y lo coloca sobre una balanza a ver cuál le favorece más y ahí sí lo corta en la tela final. Es mi consejo. Listo, profe. Muchísimas gracias. ¿De qué, Una última pregunta, profe. señora? Yo estoy volviendo a hacer los moldes y yo veo que en la parte posterior, donde baja el cuello, pues me baja 4 centímetros de cuello. Yo me pregunto, ¿eso es normal? O sea, ¿es ¿En normal? Porque es esta? que generalmente yo siempre veía que era como 2 centímetros, solo que baja pues como la línea de cuello. Y yo decía, no, pero es que 4 centímetros es mucho. ¿Pero usted está haciéndolo sobre medidas, Yuri, o en Sí, tallaje? señora. Sí, sobre medida, sobre mis medidas. Es que en sobre medidas pasa eso. En sobre medidas el molde queda totalmente distinto a como estamos acostumbrados a verlo en tallaje industrial. Ahí que se puede hacer, Yuri, así usted le baje 4 centímetros, usted deja una recuperación, como usted misma lo dice, de 2 centímetros, Ujú. porque 4 centímetros es mucho. Esos 2 centímetros es la medida ideal para dejar acá de Sí, sí. diferencia, para darle la profundidad al cuello-espalda. O sea, le hago una recuperación, o sea, le subo 2 Le sube centímetros 2 y ya. centímetros para que le quede, Ok. sí, sí, señora. Todo ese tipo de Y ajustes toca irlos haciendo en el camino porque eso pasa con los tallajes sobre medidas. O sea, el tallaje industrial es fabuloso porque ya vienen las medidas parejitas, las diferencias sí, son parejas y el molde queda perfecto. Y usted se tiene que ajustar el molde, no el molde se ajusta a usted.
Pero ya en el sobremedidas, como nosotros somos totalmente asimétricos, ¿sí? Y nosotros obviamente tenemos de pronto a veces una jorobita en la espalda, o tenemos demasiado busto, etcétera, pueden ser 1000 factores. Entonces, por eso quedan todos esos ajustes que hay que hacerse de recuperaciones. Y, profe, otra duda que tengo. Cuando se hace la recuperación, creo que se llama recuperación en los hombros, en la parte de que se le suma 1 centímetro, creo que eso, medio centímetro a la parte del hombro del Para la costado. ¿Eso siempre se le hace a todos los moldes? O, por ejemplo, si es una blusa de manga sisa, no se le hace eso. No, si no va a tener ningún tipo de pinza, no le marca el centímetro o el 0.5 que usted dice, ¿no? Sí, o sea, mejor dicho, ahí donde está, donde usted tiene el molde, la foto del molde, en la parte de la esquinita, Aquí. de ahí, profe, sí, la maestra hace una recuperación ahí de 1 Ah, centímetro y pero otro esa centímetro. sí es, no la recuperación, sino eso es ya la interpretación de la prenda, esta que le corren acá el centímetro, ¿sí? Sí, sí, No, eso. esas sí son las recuperaciones porque es que eso ya es la interpretación. Como estamos sacando un básico, entonces hay que hacerle las recuperaciones, los ajustes. Entonces sí, eso sí se marcan. Ya, por ejemplo, si usted Ah, quiere hacer una manga sisa, pues obviamente en lugar de quitar, de ponerle, pues de pronto le vas a revocar y le revoca tanto en costado como en unión cuello-hombro. Y pues ya ujú. interpretará usted qué cuello le va a hacer, si va a ser un cuello tipo B, o si va a ser un cuello cuadrado, o si va a ser un cuello bandeja, ¿sí? Entonces ya dependerá mucho de la interpretación que usted le quiera dar a la prenda. Bueno, profe, sí, esa era como una duda que tenía. Muchísimas gracias, profe. Listo, sí señora, con gusto. ¿Quién más tenía por ahí la manita levantada? Ah, no, Yuri, pero ya habló. Soliris tiene el micrófono abierto, va a participar? No, no, qué pena, no me he dado cuenta. No, Disculpe. no, tranquila, igual no se le escucha nada, Soliris, sino que me veía abierto el micrófono. Ah, chicos, bueno, yo creo que ha sido bien provechoso. Voy a continuarles mostrándoles la, íbamos en cuál evidencia, en la 3, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, señora. Listo. Ahora nos vamos a la evidencia 4, que es la ficha técnica. Entonces, el ejemplo de la ficha técnica, entonces van a diligenciar el encabezado. Entonces, para qué cliente le están confeccionando, qué tipo de prenda es, la descripción del material, el tipo de tendido, el tipo de tela, el ancho total del material, el ancho del orillo y el ancho útil. ¿Cuántas piezas van a cortar en el material base? ¿Cuántas piezas van a cortar en forro? ¿Y cuántas piezas van a cortar en entretela? Ella colocó, fue como la especificación de los nombres de las piezas. La descripción del trazo, entonces un trazo bidireccional, corte manual, cortar al hilo de la tela, consumo total 1.30 de largo por 1.46 de ancho, trazo en entretela bidireccional al hilo, consumo 50 centímetros por 35. ¿Cuánto consumo de tela usaron? Mire, acá mismo lo dice, es un requisito, por favor, colocar cuánto consumo de tela fue. Y ahí está el tendido de la tela. No se usan los orillos de la tela. Acá está un tendido doblado, cerrado. Aquí está al orillo, está el doblez de tela del posterior, está la ubicación de las mangas, de los cortes, del forro. Y las observaciones, pues entonces acá está la observación que ustedes vean al lugar colocar. Aquí les voy a mostrar, mire, perdón. Y aquí, miren el despiece. El despiece tiene todos los márgenes de costura, la señalización, las identificaciones, las pinzas, todo. Y el otro ejemplo, no, del ejemplo de la evidencia 4 solo les traje una. No traje más. Pero sí queda claro cómo diligencian esta ficha. Esta ficha es súper sencilla. Pero para diligenciar esa ficha tienen que tener previamente este tendido.
Entonces, mire, por ejemplo, esta chica fijó los moldes con cinta. Ustedes los pueden fijar con, normalmente se fijan es con alfileres o con pesas, pero pues mire, ella usó fue cinta. ¿Preguntas, chicos? Profe, cuando dice describir la cantidad de metro en tela, ¿qué es lo que necesita específicamente? O sea, el total en metro a lo largo o a lo ancho y el ancho En también. ambos, exacto, sí señor, en ambos. ¿Cuánto uso de largo y cuánto uso de ancho de tela? Ah, ok. Eso lo miden cuando tengan el tendido. Y tratar de optimizar muchísimo. Por ejemplo, acá este tendido ya dejó mucho desperdicio de tela. Miren, hay muchos espacios grandísimos que se están desperdiciando. Entonces, tratar de optimizar al máximo la acomodación de los moldes cuando ustedes vayan a acomodar el despiece sobre la tela, para que no haya tanto desperdicio. ¿Listo, chicos? Otra cosita, profe, en las observaciones de la ficha técnica o en la parte de arriba, no, arriba. Digamos, cuando ella, digamos, la cantidad de piezas que uno determina, es que yo estaba mirando eso, que cuando vale el doblez, hay veces, digamos, si la prenda es, el frente también va completo, se coloca el frente también sobre el borde, Aquí en o este digo, caso, sobre el doblez de la tela, digamos, uno coge el posterior, ¿cierto? Y siempre lo coloca al doblez de la tela. Cuando, digamos, si la prenda también por el frente no lleva costura, también uno la tira hacia el doblez. claro, sí, señor. Todas las piezas que vayan a doblez, entonces en este caso usted tendría que, si no quiere usar 2 veces el largo, usted lo que hace es primero dobla un poquito la tela y acomoda uno de los dobleces. Luego la dobla otro, ya ahí sí dobla, perdón, el excedente y acomoda el otro que iría a doblez de tela y los demás moldes. ¿Sí me hago entender? Me perdí. O sea, como usted me dice que sí, el delantero, centro, frente y atrás van a doblez de tela. Sí, en una sola pieza, Digamos que este vestido llevase la cremallera es en el costado. Sí, vamos a poner de ejemplo que lleva la cremallera en el costado. correcto. Entonces, lo que yo le digo a ustedes es que cuando usted tiene voy a rayar acá, cuando usted tiene su tendido de tela, no se alcanza a ver como muy bien. Pero aquí una de esas que se llaman plantillas, ¿dónde está para rayar? Dibujar texto, no. Dibujar. Vamos a ver acá el tendido. Entonces, acá usted tiene el tendido de la tela. ¿Sí alcanzan a ver ese recuadrito? Sí, señora. Entonces, lo que yo le digo es que cuando usted lo vaya a doblar, acá está abierto el tendido, usted lo va a doblar, ¿sí? Entonces, dobla primero un pedacito pequeño. Y aquí en ese pedacito pequeño acomodamos la espalda. Digamos que aquí usted va a acomodar la espalda. Entonces, acomodamos la espalda, digamos que esta es la espalda. Entonces, la cortó la espalda. Luego nos quedó sobrando este pedazo. Entonces, ya este pedazo usted lo dobla y ya me quedó convertido así en la mitad. ¿Sí? Esto ya desapareció. Entonces, en esta mitad que está acá doblado, va a acomodar este delantero en el doblez de tela. Y de ahí en adelante empieza a acomodar todos los otros moldes. ¿Sí me va a entender? Tendría que hacer 2 tendidos. O sea, como Sí, eso le iba a decir entonces. tiene un pedacito, toma la foto y luego vuelve y hace el tendido ya completo. Y De las piezas que hacen falta. Exacto. Ah, listo, pero sí, es que Para, no sabía, dije, para cómo hace uno para cuadrar, tienen los dos moldes ahí, porque se pierde uno mucha tela. exacto, no. Este sería como la forma más ideal para optimizar el recurso y no desperdiciar tanto, lo que le estoy diciendo. Pero en este caso, como ella lo acomodó, está bien, porque como el único que va a doblez de tela es el delantero, el posterior va abierto, que lleva el centímetro para la cremallera, ¿sí? Listo, profe, entendido por ese lado. Gracias. Listo, Ricardo, sí, señor. ¿Qué más preguntas tenemos, chicos? Antes de cerrar nuestra sesión, que yo creo que pues con esta socialización de los modelos de las entregas de las evidencias, pues les va a ayudar bastante para que ustedes tengan una guía para el desarrollo de las mismas. Profe, a mí me gustaría que nos explicara lo de las pinzas, que la profesora explica que la cámara no alcanza a coger lo que ella dice.
que yo le envié el video y le dije, en este minuto es donde ella explica eso, pero la cámara no le coge eso, entonces uno queda como, bueno, ¿qué fue lo que hizo? Pero Yuri miró en cuál minuto fue que usted me dijo y cuál video es y ya, y ya lo Sí. miramos acá, que dice análisis y trazo de sistema ajustes, minuto 28. Venga, a ver. ¿Cómo se llama? Análisis y trazos de sistemas de ajustes y pinzas. Debe ser este de la pinza, ¿sí? Sí. En el minuto 28. Vamos a ver. ¿Qué es lo que? Porque la verdad no lo he visto. Es que estoy terminando fase con los del tecnólogo y hoy me dediqué fue a calificarles a ellos y no he terminado. 28. ¿Qué es lo que dice ahí? Y ese resultado lo multiplica por 2. Es decir, que esta fórmula o esta operación me estaría dando el largo de pinza. Cualquiera de las dos que usted utilice está bien. Eso depende ya del gusto. Es decir, si usted lo está haciendo industrial, pues usted simplemente viene y dice que en delantero baja 10 y que en el posterior baja 12. ¿Por qué? Porque usted está pensando en atender un macro de personas, no algo muy segmentado. Miren lo que hablábamos ahorita de lo que bajábamos 10 de dónde era. Ahora, si lo que usted está haciendo es un poco más segmentado, la recomendación es que pueda aplicar esta fórmula, que es tomar la altura de cadera, en este caso, pues ya sobre la medida o el cuadro de tablas que le están entregando, dividirla en 3 partes iguales, eso le va a dar un resultado, y ese resultado multiplicarlo por 2. Eso me va a dar, en este caso, el largo de pinza. ¿Ese no era? No. ¿Su pregunta? No. Profe, está unos minuticos, no, como 1 o 2 minuticos más adelante. Que ella empieza como a hacer otro Empírico y es, sistema. digamos, que lo macro de lo que usted puede ir trabajando. Es decir, ya depende del gusto, de lo que usted quiera o busque. Entre más personalizado sea el producto, pues lo ideal es que usted más lo asemeje a la proporción de su cuerpo. Entre más industrial, pues lo ideal es que usted lo trabaje lo más industrial posible o deseado. Entonces ya en este punto puedo decir que tengo mi pinza delantera, mi pinza posterior y mi pinza por costado, teniendo en cuenta las bases anatómicas con las que trabajé para poder hacer cualquier tipo de interpretación. Es decir, que si yo esto lo convierto en una prenda, voy a tener una prenda ajustada por busto, ajustada en cintura y ajustada hacia la base de cadera o glúteo. Ahora, vamos a seguir trabajando sobre el mismo plano para poder hacer el segundo ejercicio que decíamos que era 5 de pinza por delantero, 10 es 1.75 y 1.75 por costado, 3 por posterior y 0.5 por centro atrás. Entonces, voy a venir y voy a ir marcando cada una de las pinzas. En este caso, delantero quiere decir por vértice de pinza delantero, simplemente vengo y marco los 5 centímetros asignados, es decir, 2.5 y 2.5 para poder tener primer y segundo lado de pinza. ¿Listo? Voy a venir y voy a marcar por costado. Entonces, por costado ya me dice que es 1.75. Quiere decir que... ¿Es así es? Profe, es un poquitico más adelante, seguro no mire bien el minuto. Voy a venir... Un poquitico más adelante. El 1.75 correspondiente y marco por dónde va a quedar o por dónde va mi costado. Vengo y marco el 1.75 y marco por dónde va a quedar mi costado. Teniendo en cuenta la teoría de cadera, la cadera va a venir a aumentar 1 centímetro, es decir, que desde ese punto vengo y marco la curva de cadera correspondiente, tanto para el delantero como para el posterior. Y si quiero señalizar o si quiero marcar para que no se me vaya enredando a confundir, pues simplemente vengo y digo que esta pieza corresponde al delantero, esta pieza corresponde al posterior. ¿Listo? Voy a venir y voy a marcar entonces ahora mi pinza por posterior, por vértice de pinza posterior, es decir, parte más protuberante es el ancho de espalda, es decir, que vengo y marco donde está la altura del ancho de espalda, y básicamente es aplicando por centro atrás, vengo y marco los 0.5. Después, profe, después de que ella explica este sistema de pinzas, que cierra estas pinzas abajo, ya sigue con otro método de pinzas que no se el ancho de espalda, es decir, que vengo y marco donde está la altura del superajuste,
en su chaqueta o vestido ¿Esa? o lo que esté trabajando, pero debe tener en cuenta que sí o sí va a tener corte por centro atrás. Obviamente no puede salir a donde tela, sino ¿Ese? No, profe, un poquito más adelante. atrás. Ahora, este análisis, ¿cierto? Anatómico que estamos haciendo, tal cual, de las medidas con las que salió mi base. ¿Listo? Cuando yo hago este análisis, hago estos ajustes, voy a tener la certeza de que la prenda sí va a quedar lo suficientemente anatómica o digamos que de acuerdo al cuerpo con el que estoy trabajando. Es decir, le recuerdo que estas medidas siempre varían porque dependen de la talla o el cuerpo con el que usted esté trabajando. Siempre Ahí, contorno de busto, contorno de cintura y contorno. ¿Esa sí es? ahí ya empieza ella a hablar sobre ese sistema de pinza, pero no se alcanza a ver qué es lo que ella raya ni nada. De cadera, anatómicos, tal cual como estoy haciendo mi básico. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio de ajuste. O sea, lo que usted siente es que ahí le hace falta un pedazo. No, profe, donde ella va a empezar a hacer ese ejercicio, ella empieza a marcar, pero la cámara enfoca, no está ahí enfocada, sino para la parte de arriba. Y lo que ella explica está de la parte Contorno. de abajo. Entonces, no sabe uno qué es lo que ella marca, si las deja largas. Bueno, espera a ver. Cuenta, digamos que modificaciones como desahogos largos y demás tipos de elementos. Entonces, cuando nosotros hablamos de desahogos, debemos tener en cuenta que los desahogos siempre los vamos a trabajar por contorno, ¿cierto? Cuando hablamos que el desahogo es por contorno, estamos diciendo que en este caso estamos dividiendo el cuerpo en 4 partes iguales, delantero, delantero, posterior, posterior, y que lo que vamos a hacer es, a la medida anatómica que me están pegando en un cuadro de tallas con la toma de medidas, le voy a dar un aumento adicional para que la prenda logre ser funcional, es decir, para que por lo menos pueda respirar la persona o pueda, digamos, que tener la prenda con la que se esté trabajando. Entre más desestructurada sea la prenda, mayor va a ser la cantidad de desahogo que voy a tener que trabajar. En este caso, tengo mi básico que corresponde a mi contorno de busto anatómico, y si lo que voy a desarrollar es una prenda que va a tener el primer contacto con la piel, pues podría decir que lo mínimo que le puedo dar de desahogo es 2 centímetros. Teniendo en cuenta, insisto, la teoría de desahogo y la prenda sobre prenda. Si después de esta prenda anatómica, camisa, o sea, el primer contacto con la piel, voy a venir a trabajar con un chaleco, pues debo aumentarle por lo menos otros 2 centímetros. Si luego ese chaleco voy a ponerme una chaqueta, debo aumentarle otros 2 centímetros. Si luego de esa chaqueta voy a ir a un abrigo, debo aumentarle otros 2 centímetros. ¿Para qué? Para que pueda ser funcional de acuerdo a el contorno con el que estoy trabajando anatómico. Esto es simplemente una base, no quiere decir que sea una regla. ¿Por qué? Porque usted encuentra prendas desestructuradas completamente sobre el cuerpo. Sí, oyen lo que ella dice que es muy importante. O sea, ella da unos parámetros, pero no es una regla, no es una camisa de fuerza. No quiere decir que siempre van a tener que dar desahogos de 2 en 2. Eso dependerá mucho de los desahogos que ustedes quieran dar. Que seguramente 8 centímetros de desahogo, como me lo está dando aquí el 2 más 2 más 2, no va a ser suficiente. Es decir, usted puede encontrar prenda hasta con 20 25 centímetros de desahogo por contorno, porque eso va a depender de acuerdo a lo que usted vaya a trabajar. En este caso, yo me voy a ir con estos dos primeros análisis de desahogo y voy a decir que por contorno voy a aumentar 4 centímetros de desahogo. Quiere decir que esos 4 centímetros, si los divido en la cantidad de veces de mi plano, lo debo dividir en 4 partes. Es decir, que por cada cuarta parte usted debe aumentar 1 centímetro. Toda esta teoría de desahogo la iremos profundizando más adelante y pues también la irá trabajando o la irá fortaleciendo tanto en infantil como en masculino. ¿Listo? Entonces, vengo acá, trazo mi línea, coloco mi básico, calco mi básico, en este caso posterior, marco cada uno de los puntos guía o las líneas guías con las que estoy trabajando. No, profe, yo creo que ya lo adelantó mucho, porque eso ya es hacia adelante, eso ya es más adelante. ¿Sabe qué podemos hacer? Cuando, si quiere usted ubica el minuto, cuando tengan así unas preguntas de un minuto específico, ubicar bien el minuto, el video, y me lo envían y yo con gusto se los ayudo a resolver. ¿Listo? Profe, si alguno tiene alguna pregunta, aprovechen y yo ya miro el minuto exacto, profe. Listo. Profe, se me olvidaba una cosita, por ejemplo, digamos, cuando en la cuestión de la ficha técnica, cuando uno va a hacer el forro, ¿se hace el corte igual que la misma tela? Sí, dependiendo de la cantidad de prendas que usted vaya, o sea, si usted va a forrar toda la prenda, por ejemplo, en una chaqueta, obviamente tiene que hacer un tendido y va a gastar la misma cantidad de tela que en la tela base y tiene que hacer el tendido igualito, o sea, acomoda el tendido, ya sea que lo haga abierto o cerrado y acomoda los moldes y todo. Ricardo, se maneja igual. O sea, igualito los mismos moldes y todo. Sí, los moldes en los forros tienen unas variaciones en las medidas de largos. Creo que hay unos videos en chaqueta que explican el tema del forro, porque los forros, la medida del largo del forro es 2 centímetros más corto por aquello que tiene que quedar doblado. Y en las mangas, por ejemplo, en el largo de manga, no sé si ustedes se han fijado en las chaquetas que van forradas, ustedes cuando ven el doblez, por Ya un dentro doble, tienen sí. 2 centímetros de tela base antes de verse el forro no queda a ras con la tela base, lo mismo el largo de la prenda terminada.
No, si Igual, no había llegado allá, pero bueno saberlo. Gracias, profe. listo, sí, señor. Bueno, no sé qué otra pregunta tenemos mientras Yuri mira por ahí el Profe, video. era el minuto 49:23. Estábamos lejos, Estaba súper lejos, sí. estábamos casi que al fin, a veces casi que terminando. Pero a ver, minuto 49:23. Más bien por acá en el minuto, bueno, en el minuto 49, a ver, qué es lo que habla Maritza. Tendríamos que venir a trabajar entonces en este punto, la medida por la que vamos a trabajar, y nos quedaría muy pronunciado el punto de cadera, por lo menos por costado, teniendo en cuenta que cuando nosotros hablamos de cadera, hablamos parte posterior y hablamos de volumen. Quiere decir que vamos a tener un costado, pero también vamos a empezar a tener volumen hacia la parte de centro atrás. Vamos a empezar a trabajar por todas nuestras alturas de cadera. Quiere decir que puedo venir acá, prolongar la pinza, puedo venir acá, prolongar la pinza y marcar la altura de cadera con la que voy a ir trabajando. Lo estoy haciendo sobre el mismo plano porque es simplemente ejercicio. Lo que su merced no alcanza a ver ahí es el largo total de la base, de la blusa terminada. Y la pinza llega hasta el final, hasta el largo total de la prenda. Profe, sino que ella aumenta como 0.5 a un lado, y que como para contrarrestar los 10 centímetros que tiene de más de cadera. Venga, a ver, escuchamos. ¿Sí me entiende? Ya hace como una doble pinza dentro de la Puedes pinza. trabajar. Todavía no estamos hablando de prenda como tal. Si lo que me dice es que debo aumentar 10 centímetros por contorno y que estoy trabajando en este caso por cuarta parte, debo ir aumentando 2.5 en cada uno de los puntos. ¿Cómo lo podría trabajar? Podría decir que voy a aumentar por mi vértice de pinza delantero 1 centímetro, por costado 1.5, hacia el posterior podría decir que 1.5, por centro atrás o por donde está el vértice de pinza, podría aumentar 1 y por centro atrás 0.5. ¿De qué manera o qué quiere decir? Si vengo y hago mi cálculo matemático, estoy diciendo 1, 2.5 correspondientes a la cuarta parte del cuerpo. En este caso, estoy trabajando un poco más hacia la amplitud ya del posterior, teniendo en cuenta volumen. ¿Listo? Si no, simplemente lo dejo a morir en ceros. Quiere decir que en este caso podría venir a decir que voy a trabajar medio centímetro y medio centímetro. Efectivamente, Yuri, lo que usted dice tiene toda la razón. No se ve absolutamente nada, pero hay que tener mucho cuidado en la narración que ella hace. Y en la anotación que hace, que solamente si hay volumen, se hacen este tipo de recuperaciones o desahogos. Y se marcan a partir del vértice de pinza. ¿Sí me va a entender? Sí, profe. Pero solamente si hay volumen. Si no hay volumen, no hay necesidad. Muere en cero, es decir, que muere en línea recta al vértice de la pinza. Mejor dicho, si es una mujer con una cadera demasiado ancha, ¿o qué? No tanto la cadera, sino el volumen del glúteo. Ya. Ahí ella lo marca. Vamos a continuar, mire. Para venir y marcar la amplitud que estoy trabajando por cadera, es decir que marco línea recta y voy a venir a terminar con la pinza que estamos trabajando. Quiere decir que en este caso ya no estaría trabajando una pinza, sino que estaríamos trabajando un corte. Sí, oye, sí entienden ahí el significado de que ya no es una pinza, sino es un corte, porque se está sobreponiendo a la parte del costado. Es decir, esta pinza no me está muriendo acá en la mitad, sino me está muriendo 0.5 hacia la derecha para el centro atrás. Es decir, esto está prolongándose hacia este lado. Y ese 0.5 que va a prolongar de costado, va a prolongar hacia afuera. Está haciendo como un cruce, ¿sí? Como en el vestido. Ya, profe. Entonces, bueno, sí, eso era lo que quería saber, porque yo decía, ¿y por qué se cruzan? Porque entonces yo cómo voy a después
a cortar eso cruzado. No, eso no se corta cruzado, eso tiene que despiezarse. Todos los moldes tienen que despiezarse. Ujú. Sacar las piecitas por separado. Ah, ok, profe. ¿Listo? O sea que al final, en donde va el dobladillo pues del vestido, la blusa, queda como, no queda así, ¿cómo le explico, profe? O sea, un corte, sino un corte a 5 y 5. Normalmente queda en línea recta. Solo si hay un volumen muy grande en el glúteo, se hace este tipo de recuperación. De resto, no. Listo, profe. ¿Listo? Profe, ¿o por qué no nos hace el dibujito así como de, o sea, que se pueda ver como la pinza, cómo quedan de largo, pues cómo queda cruzado eso? Ya, espere, lo devuelvo a donde se vea el molde completo y le hago el De dibujo manera para que diferente. se lo compren. Voy a Vamos a hacerlo, ahí se alcanza a ver. Entonces, mira, aquí les voy a rayar la pantalla. Ella primero prolonga este vértice de pinza y prolonga este vértice de pinza. Se me cerró. Después ella les dice del tema de la recuperación, solo si es un glúteo muy protuberante y van a hacer una recuperación de 0.5 y de 0.5. Y va a marcar primero en línea recta, ya dice suban un poco en línea recta y luego con la curva de cadera lo va a suavizar de esta manera, cruzando. Y lo mismo, empieza en línea recta y va a suavizarlo con la curva de cadera hacia este lado. Es decir, esta línea va con esta. Y esta línea, perdón, ese pulso mío. Y esta línea va con esta. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí le entendí bien. Muchísimas gracias. Ahí está, Yori, con gusto. Paso estamos. Listo, chicos. Entonces, voy a dejar hasta ahí la sesión, ¿les parece? ¿Preguntas hasta ahí frente a las evidencias que tenemos que entregar? ¿O ya quedaron más claros qué es lo que tienen que hacer? Sí, profe, ya quedó claro. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, pues si no tenemos más preguntas por hoy, vamos a dejar hasta acá nuestra sesión. Juiciosos, por favor, en el desarrollo de las actividades y nos vemos la otra semana, Dios mediante. Ahí igual estoy pendiente para también resolverles dudas por WhatsApp, los que por el camino les vayan surtiendo cualquier tipo de pregunta. Bueno, muchachos. Bueno, profe, gracias. Buenas noches. Bueno, feliz noche para Gracias, profe. todos. Les deseo- Gracias, Buenas noches. profe. Hasta luego. Feliz noche. Bueno, chao.